vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Se me hace que estamos dormidos todavía, hermanos. Buenos días, hermanos. Ándale, así me gusta, ¿verdad? Muy bien, gracias, hermanos, a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar aquí en esta hora, de estar altamente bendecidos por parte de nuestro Dios, hermanos, de estar en este día con ustedes. Es un gozo, hermanos, y un placer el poder entender las Escrituras. El tema general que se ha puesto para estas conferencias, hermanos, es muy interesante. Pero antes que nada, hermanos, debo decirles que pasajes difíciles de entender en la vida cristiana. Debo decirle, hermanos, que en cierta manera, antes de comenzar con nuestro tema, los pasajes difíciles de entender, hermanos, son para aquellos quienes aún teniendo el Espíritu de Dios, hermanos, no lo han hecho funcionar correctamente en sus vidas. Debido a que el apóstol Juan, hermanos, en su primera carta, él nos dice que los que hemos sido ungidos por Dios, usted entiende esa palabra, no le tenga miedo a eso. Los que hemos recibido la unción del Santo, dice literalmente la Escritura que entendemos, hermanos, todas las cosas. Así que el tema que en esta mañana, hermanos, voy a compartir con ustedes, que me ha tocado, no es un tema que tenga dificultad entre la iglesia del Señor, hermano. Pero sí hay dificultad entre los grupos que nos rodean o las personas religiosamente hablando, hermanos, que nos rodean en nuestras circunferencias. En cierta manera, hermanos, bueno, es importante también aclarar y decir lo que en esta hora vamos a tratar, hermanos, en nuestro tema, el primogénito de la creación, que es el tema que vamos a tratar hoy. El tema que ahorita comentaba nuestro hermano va a ser para el día jueves, día de mañana. El primogénito de la creación, hermanos, necesitamos ampliamente entrar completamente, hermanos, al idioma rico, al idioma maravilloso, hermanos. Dios no eligió el español, ni mucho menos el inglés, hermanos, para transmitir su palabra. Hemos tenido tantos problemas en estas cuestiones porque se ha dicho, hermanos, que es más importante estudiar inglés que estudiar las lenguas que nuestro Dios utilizó para transmitir su palabra. Así que vamos a desarrollar nuestro tema y los invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias, Colosenses capítulo 1, donde va a estar basado nuestro tema del día de hoy. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice la Escritura, hermanos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Cuando nosotros encontramos la palabra el primogénito, Él es el primogénito de toda la creación, hermanos. Si usted busca en cualquier diccionario, léxico que sea de habla griega, de habla española, hermanos, de habla inglesa, todos, hermanos, sin excepción alguna, le van a decir a usted que el primogénito es el primer nacido. Por eso es importante, hermanos, que por lo menos los predicadores estemos capacitados, hermanos, para poder discernir esto, para poder enseñar a otros de qué manera vamos a hablar acerca de esto. La confusión es esto, hermanos, precisamente en esa parte, el primogénito. Porque por ahí se ha enseñado, hermanos, vuelvo a repetir, no que sea un problema entre nosotros como iglesia del Señor. Es un tema que entendemos claramente, hermanos, pero es un tema que tiene un contexto diferente, hermanos, a nuestro alrededor. Y se ha dicho, hermanos, que Cristo no es Dios y que Cristo, hermanos, es el primer creado por parte del Padre. La primera persona, por así decirlo, creado desde antes de crear este mundo, hermanos, de antes de formar este mundo.
A todos los léxicos que usted vaya, hermanos, encontrará que la palabra griega prototokos quiere decir el primer nacido. Y claramente, hermanos, en su contexto general, pues sí, realmente eso es lo que significa el primer nacido. Ah, caray, pero entonces, ¿cómo voy a explicar yo el versículo 15 que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primero de toda la creación? ¿Realmente eso es, hermanos, lo que significa la palabra primogénito? Para eso, hermanos, debemos explicar primeramente que la palabra primogénito, hermanos, es una palabra compuesta de dos en el griego, hermanos. Dos palabras compuestas que al final de cuentas se pronuncian las dos conjugadas como prototokos. La primera parte, hermanos, de esta palabra, antes de entrar de lleno a nuestro tema, es necesario que esto lo digamos para que usted tome nota y pueda explicar también estas cosas a las demás personas. La palabra protos, hermanos, la palabra protos quiere decir o significa principal. Principal, hermanos, el más distinguido, el más importante, el prominente, protos. Y tokos, hermanos, o ticto, como se puede pronunciar también, protos o ticto, quiere decir, hermanos, producir. Entonces, cuando conjugamos las dos palabras, hermanos, protos y tokos o ticto, las dos palabras conjugadas, hermanos, prototokos, no da a entender, hermanos, el primer nacido. Eso téngalo bien en mente, hermanos. ¿Sabe usted por qué ha surgido este problema muy grande? Bueno, al menos aquí en México. Porque hemos utilizado, hermanos, diccionarios, léxicos que no sirven, hermano. Porque están inclinados bajo el sectarismo y el denominacionalismo. Es necesario, hermanos, que nos preparemos. Una ocasión escuché, hermanos, a cierta persona decirnos: hermano, no te preocupes por estudiar el griego, estudies inglés, porque en el inglés hay mucho material. Hermanos, Dios no transmitió su palabra en inglés, ni en español, ni en francés, ni en portugués. La transmitió en hebreo arcaico y en griego koine, hermano. Entonces, entendiendo esta palabra, prototokos, que me da a entender, hermanos, entonces, un rango, no una creación, no una persona, hermanos, pero para eso es necesario entender lo que es la sintaxis para esto, hermanos. Y es muy emotivo, hermanos, también irnos más allá todavía a la antigüedad, más allá al hebreo arcaico. En el hebreo encontramos la palabra para primogénito, hermanos, bekor. Y la palabra bekor quiere decir, hermanos, o significa jefe, hermanos. Igual que prototokos, alguien que tiene un rango mayor a otros. El primogénito de toda la creación. Quiere decir entonces, hermanos, que Él es aquella persona que ha venido a producir como jefe, hermanos, algo en la vida. ¿Qué ha venido a producir? Dice el versículo 16, porque Él es la fuente. ¿Se da cuenta? Ahí está la sintaxis, hermanos, de lo que estamos hablando. Porque Él es la fuente. Él es, hermanos, el jefe, el comandante en jefe que vino a producir, hermanos, ¿qué? Todas las cosas. Y con eso se termina el tema. Con eso se termina el tema, hermanos. Bien, bueno, pero vamos a hacer entonces una pregunta, hermanos, para darle más tiempo a esto. ¿Por qué es Cristo el primogénito de toda la creación? ¿Por qué es Cristo el primogénito de toda la creación, hermanos? Primero, porque Cristo es la fuente, hermanos, de formación del universo. Cristo no es la persona que fue creada antes de que estuviera el mundo, sino que Él es la fuente de la formación, hermanos, del universo entero. Y esto está basado, hermanos, en lo que aquí está escrito, que Pablo puso en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es. Luego dice, porque en Él, ahí está, hermanos, la base de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él. Y miramos el propósito, hermanos, de la creación. Para Él. Es algo ilógico pensar, hermanos, que Cristo ha sido la primera persona creada sobre antes de la tierra.
Y después mirar estos textos que el apóstol Pablo está, hermanos, compartiendo con la iglesia en Colosa y ahora con nosotros. Esto, hermanos, que estoy diciendo, cada uno de nosotros lo comenzamos a notar desde el primer libro que tenemos, al menos en la Reina Valera, que tenemos el primer libro, hermanos, el Génesis. Desde el versículo 1, capítulo 1, comenzamos a entender, hermanos, que Cristo está involucrado aquí en la creación. ¿Por qué? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el español no lo notamos, hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No lo notamos. Pero cuando nosotros nos vamos a la raíz, hermanos, es como cuando tenemos problemas nosotros en nuestro español, en el castellano, hermanos. Bueno, vamos a la raíz de la palabra y nosotros encontramos las palabras enteritas, hermanos, Bereshit bara Elohim, y encontramos, hermanos, que literalmente está el Cristo, hermanos, involucrado ahí, hermanos. Está involucrado, hermanos, en el principio de la creación. No como alguien que ha sido creado, sino como el agente creador, el agente que traería la vida, hermanos, tanto a los animales como a nosotros. Y después, más adelante, usted continúa leyendo y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Inmediatamente nos damos cuenta que aunque no está literalmente el nombre del Cristo, hermanos, entendemos claramente que está involucrado el Señor Jesús, hermanos, en la creación del universo entero. Nos damos cuenta, hermanos, en el libro que Moisés escribió, hermanos, en el proceso de la iniciación del cosmos, lo que en este momento estamos tratando. No podemos ni siquiera pensarlo, hermanos, nosotros. Por eso decía que es un tema que entre nosotros es entendido, pero que necesitamos, hermanos, explicarlo al mundo entero, porque ciertamente se ha dicho, hermanos, que Cristo, por eso cuando estaba con el malhechor, hermanos, con aquel hombre conocido como Barrabás, se ha dicho que no importa. Mira, fue la primera persona antes del mundo, pero sin embargo no es así, hermanos. Estaba el agente que da la vida con aquel que quita la vida. Y todos entendemos clara y precisamente esto, hermanos, que estamos nosotros tratando en esta hora. Podemos seguir dando, hermanos, lecturas, muchas. Pero claramente, hermanos, leemos ahí donde estábamos al principio, en Colosenses 1:16, dice la Escritura. Mire bien, hermano, pongan atención lo que dice la Escritura ahí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, hermanos. Todas las cosas, las que hay en los cielos. Recuerde que bíblicamente hablando, hermanos, tenemos tres formas de hablar de los cielos, hermano. Allá donde están las galaxias, donde está Dios, y aquí, hermanos, ese cielo de color azul que nosotros miramos. Dice la Escritura: las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles que usted y yo miramos, hermanos, pero también las que usted y yo no observamos. Ahora dice también la Escritura: sean tronos. ¿Por qué cree que Él es el comandante en jefe, hermano? Él es el que gobierna. Conocido, hermanos, en el Antiguo Testamento como el Adonai. Así lo presenta la Escritura. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, propósito, y para Él. No hay ninguna forma de poder decir, hermanos, que Cristo es la primera persona creada sobre el universo. Eso ha sido lamentablemente, hermanos, por lo que ya mencionaba hace un momento, la mala información y la forma tan inadecuada de estudiar, hermanos, las Escrituras. Nosotros como predicadores, hermanos, necesitamos esforzarnos a buscar cada vez más. Hoy tenemos acceso, hermanos, a todos estos materiales, pero le voy a decir una cosa: cuestan dinero, hermano. Los busco en internet, ahí los bajo. Cuestan dinero los libros, hermano.
Cuesta tiempo de sentarte a estudiar, a profundizarte. Pero también, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque algunos, aún entremetiéndose, hermanos, en el estudio profundo, han torcido la escritura. Como aquel que dijo, no, hermanos, el lexicógrafo conocido como Strong, ese hombre exégeta, ha dicho que la palabra psalo quiere decir rasgar instrumentación, y vamos a creer en lo que él dice. Vuelvo a repetir, hermanos, hemos utilizado malamente léxicos y diccionarios que no son, hermanos, confiables para que nosotros podamos utilizarlos para el estudio profundo de las Sagradas Escrituras. He ahí por eso el detalle de siempre decir, es que prototocos significa el primer nacido. Es que prototocos significa el primer nacido, pero se olvida, hermanos, la sintaxis a seguir. Es necesario que leamos, hermanos, lo que dice también Juan capítulo 1, y usted lo ha de saber. Nosotros lo entendemos también, hermanos, estos versículos, pero son versículos, hermanos, que cuando nosotros tratamos de enseñar un poco acerca de este tema, son versículos que también, hermanos, están malentendidos o malinterpretados. Uno de los principales principios, hermanos, de la hermenéutica no solo es ver figuras, no solo es ver si es hipérbole, si es metonimia. No, hermanos, uno de los grandes principios, al menos de la hermenéutica judaica, hermanos, era meterse, hermanos, a fondo en la palabra, aunque sea una sola palabra. ¿Se acuerda usted que la Escritura habla mucho de los intérpretes de la ley? Los intérpretes de la ley, bueno, ellos eran hermenos, hermanos, no hermanos, hermenos, de donde proviene la palabra griega hermenéutica, aquel que interpreta correctamente, hermanos, fíjese bien, una palabra. En Juan capítulo 1, hermanos, versículo 1 al versículo 3, dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, mire bien, todas las cosas por Él fueron hechas. Pero luego después nos dicen a nosotros, no, espéreme, no todas las cosas fueron creadas por Él. Está como cuando decimos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, pero a la hora de estar en un problema, parece que no todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Entonces, hermanos, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Dice, y sin Él, ¿sin quién? Sin el Verbo, sin Cristo, hermanos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, fíjese otra vez, hermanos, estas dos palabras: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y nos vamos hasta el versículo 10, hermanos, de aquí mismo de Juan. Dice el versículo 10: en el mundo estaba, y en el mundo por Él, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Simplemente con esto, hermanos, simplemente con estos pequeños textos que hemos analizado, que hemos dado, no hay por qué pensar que Cristo, hermanos, es literalmente el primer nacido de entre los hombres, o la primer creación antes de cualquier cosa que involucre el cosmos o el universo. Como número 2, hermanos, como número 2, hicimos la pregunta hace unos momentos: ¿por qué es Cristo el primogénito de toda la creación? Porque Cristo, hermanos, es el sustentador de lo que Él formó. Él sustenta, hermanos, lo que Él ha formado. No solo formó como nosotros, ¿verdad? Que a veces construimos algo, construimos nuestras casas, nuestros hogares, pero pasa el tiempo, hermanos, y se van deteriorando. Se van deteriorando, hermano. No, Cristo no solo fue el agente, hermano, del universo y el cosmos, el globo terráqueo, hermano, sino que ahora Él es el sustentador, literalmente, hermanos, de todo. Ahorita nuestro hermano decía acerca del oxígeno. Bueno, ¿de dónde proviene? De las plantas. Si usted no lo mira, bueno, esto es lo invisible, hermanos, que Cristo ha dado para sustentarnos con vida a nosotros. En Hebreos capítulo 1, hermanos, dice la Escritura lo siguiente, acompáñenme en la lectura. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura:
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen, hermanos, misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas, mire bien, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos hablando, hermanos, del primogénito de la creación, el cual se sienta, hermanos, a la diestra, el prototocos, el jefe, el comandante en jefe, hermanos, el que gobierna la vida de usted, el que gobierna la vida mía, aquel, hermanos, que no solo dio vida, sino que sustenta la vida, hermanos, y sustenta este pequeño mundo, hermanos. Pequeño mundo comparado a los demás planetas, que aunque en los demás no hay vida. Sustenta todo, hermanos, con la palabra de su poder. Y lo vemos claramente, hermanos, presentado aquí en lo que el escritor sagrado estaba diciéndonos. No solo creó, hermanos, no solo formó, no solo hizo, hermanos, que hubiese vida en nosotros, sino que nos sustenta con su palabra, hermanos. Nos sustenta con su palabra. Entonces, una persona que ha sido creada por otra cosa, diremos hoy, hermanos, que estamos ya muy avanzados en tecnología y en todo. Un robot, hermanos, no puede formar otro robot. Un ingeniero tuvo que armar ese robot. Ese ingeniero en robótica lo tuvo que armar, pero ese robot, hermanos, es imposible que forme otro robot y que lo sustente y que le dé vida y que le dé alimento, que le dé sustento. Eso es irracional, hermano, e impensable. No se puede. Pero siendo Cristo, hermanos, el agente de dar vida y de crear este mundo, este cosmos, no solo lo hizo, sino que ahora lo sustenta con la palabra de su poder, hermanos. Y es maravilloso ver esto porque me viene a mi mente el momento en el que en Hechos capítulo 9, hermanos, se presenta el suceso cuando el Señor Jesucristo toma cara a cara, hermanos, a Saulo de Tarso. Quiero recordar el suceso, el acontecimiento, hermano. Cuando escucha la voz, hermanos, de parte de Cristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo hace una aclamación, hermano, y dice: ¿quién eres, Señor? Dese cuenta que Saulo de Tarso, hermanos, no está reconociendo a Cristo como su gobernante o su gobernador o su sustentador. Siendo altamente un hombre estudiado y educado, una persona estudiosa es educada, hermanos. Una persona que conoce, que estudia, es educada. A pesar de lo que era, que andaba en contra de los hermanos, que andaba asesinando gente, él era una persona educada, altamente educada, hermano. Cuando alguien como judío pronunciaba Señor, era una aclamación de respeto, hermanos, de respeto. La voz se oía como de una persona adulta mayor a él. Y lo dice así, hermanos, una forma de respetar la voz que escuchaba, por oír esa voz de una persona mayor a él. Y después le dice el Señor Jesucristo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando Saulo de Tarso escucha eso, hermanos, yo soy Jesús. Más adelante, hermanos, cuando Saulo, siendo ya Pablo, hermanos, está explicando este suceso, dice que él lo escuchó hablar ¿en qué? ¿En inglés? ¿En francés? ¿En portugués, hermano? No, dice que lo escuchó hablar en su... ¿Cuál era su idioma? Lo escuchó hablar en su idioma natal, hermano. Lo escuchó hablar en hebreo. Y escuchó la voz de Jesús que dijo: yo soy Yeshua. Inmediatamente entendió de quién y a quién se refería esa voz, hermano. ¿Se imagina usted el tremendo impacto en la vida de este hombre? Pero cuando escucha eso, hermanos, entonces vuelve a decir: ¿qué quieres? Ahora, ¿qué hago? Y le vuelve a decir: Señor. Ya no es la misma aclamación a la anterior, hermano, porque ahora sí lo está reconociendo como su amo,
como su dueño, como aquel que le ha dado la vida. Por eso, hermanos, es importante que tengamos cuidado cuando pronunciamos Señor Jesús. Hay ocasiones con que hasta en ocasiones jugamos con estas palabras, hermano. Jugamos con esas palabras, pero es tan interesante e importante ver, hermanos, que cuando mencionamos al Señor Jesucristo, lo estamos reconociendo como aquel que nos dio vida, como aquel que nos dio, hermanos, la oportunidad de estar aquí, que nos da el alimento, que nos da el sustento, que nos da el abrigo, y que no solo eso, hermanos, sino que Él es nuestro amo. Él es el comandante en jefe, y nosotros como sus soldados, hermanos, vamos a obedecer completa y absolutamente todo lo que Él nos diga. ¿Será verdaderamente pensable, hermanos, que un robot que ha sido formado por otro robot le va a obedecer a ese robot? Es ilógico, hermanos. Pero todo este problema lo tiene la falsa o la nueva famosa hermenéutica, hermanos, que se ha venido a traer en nuestros días. Y todos los demás temas que hemos tratado, hermanos, lo han traído la falsa hermenéutica que se ha dado hoy en día. Sigamos nosotros bajo la antigua hermenéutica, hermanos, interpretando las Escrituras. No necesitamos de innovaciones. No necesitamos, hermanos, tampoco de nuevas formaciones, ni mucho menos, hermanos, de miles y cientos de escuelas bíblicas por todo el mundo. Me preguntaba una vez un hermano, ¿cuál será la mejor escuela bíblica? ¿La de Monterrey? ¿La de Torreón? ¿La de Río Bravo? ¿Cuál? Hablando de México. Yo le decía, hermano, la mejor escuela bíblica existente, no solo en México, sino en el mundo, es la de Cristo, hermano. No, dime cuál. Digo, la de Cristo, hermano, nada más. Esa es la mejor escuela, hermanos. El mejor entrenamiento está afuera, no dentro de unas paredes. Como tercer punto, hermanos, para regresar a nuestro tema. Sí, hermanos, ¿por qué es Cristo el primogénito de toda la creación? Vuelvo a repetir un tema entendido entre nosotros. Número 3, porque Cristo es, hermanos, aquel que nos dio vida. Anteriormente dije, porque Cristo es el sustentador de lo que formó. Él está sustentando, hermanos, todo. Usted ha de recordar los libros que nos regalaban allá, bueno, que nos vendían, porque antes no eran regalados, ¿verdad? Los de texto que tenemos hoy como texto gratuito, que decían que la tierra estaba plana, otros decían que estaba arriba de un elefante. Bueno, infinidad de hipótesis, hermanos, que se tenían acerca de la tierra. Cuando de antemano Job, hermanos, nos dice que la tierra cuelga sobre la nada. ¿Quién la sustenta? Cristo. Bien, pero Cristo, hermanos, es también el que da vida. Y vida en abundancia, hermanos. Él mismo lo dijo, hermanos, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad, porque yo soy la vida. Y literalmente, hermanos, no está hablando en sí, aunque también Él está involucrado completamente en la vida de cuando nosotros venimos a este mundo, pero principalmente está involucrado cuando dice esto, que Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos, en la vida espiritual. Él es el que nos da la oportunidad, hermanos, sí, de volvernos de donde estábamos e ir en pos de Él. Solamente alguien, hermanos, con esta grande excelencia, solamente alguien con este rango, solamente alguien con esta maravilla, hermanos, puede hacer tales cosas. Por ahí se ha dicho también que Cristo es el arcángel Miguel, y que Cristo es Elías, y que Cristo, quién sabe qué tantas cosas e hipótesis se ha dicho, hermanos. Solamente, vuelvo a repetir, alguien con esta grande excelencia, hermanos, esta excelencia y este poderío y este trono, solamente alguien, hermanos, con estas maravillas, solamente alguien, hermanos, con esta función puede darnos vida. Nadie más. Esa vida principalmente, hermanos, número 1, que se presentó a los primeros habitantes de la tierra. Dice, hermanos, la Escritura que Dios, hermanos, cuando levantó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, Adán único que significa es tierra roja en el hebreo, y levantó a Adán, hermanos, y lo miró sin movimiento. Estaba formado el vaso de barro, hermanos,
pero ese vaso no tenía movimiento. Y dice que sopló el aliento de vida, hermanos, la nefesh, la vida, hermanos, la dio. Pero ¿quién estaba involucrado ahí? ¿Solamente el Padre? No, hermanos, también estaba el Cristo. El aliento de vida que dio, ese aliento, hermanos, que le presentó. Entonces, solamente alguien con la grande excelencia de Cristo, hermanos, y con el grande rango que Él tiene, con el gran poderío, es el único, hermanos, que puede hacer estas cosas. Vuelvo a decir, ¿acaso un robot puede hacer otro robot? Probablemente usted me pueda decir que sí. Bueno, pero ese robot ha sido programado para hacer otro robot. Pero por sus propios medios no lo puede hacer, hermano. No lo puede formar. Pero siendo Cristo, hermanos, el que formó todo, hermanos, todo da la vida. Y en Él ha estado, hermanos, siempre la vida, tanto la física como la espiritual. Tanto la física como la espiritual. Si regresamos al Evangelio de Juan, hermanos, donde hace unos momentos estábamos dando lectura, Juan capítulo 1, versículo 4, dice la Escritura, hermanos, en Él estaba la vida, y la vida es la luz. Miren lo que está ahí, en Él estaba. Nos llama mucho la atención, hermanos, en Él estaba. En nuestra gramática española está en tiempo pasado, hermanos. En Él estaba. Como cuando leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó. En nuestra gramática amó, hermanos, está en tiempo pasado. Pero cuando nosotros buscamos la forma, hermanos, no de que el pasaje entre a nuestra conveniencia, no, sino que nos profundicemos un poquito más. Cuando leemos en el original, hermanos, en el griego, la palabra, bueno, al menos en Juan 1:4, en Él estaba la vida. Tenemos en la palabra estaba, no está en tiempo pasado, hermanos. Está en tiempo presente perfecto. Quiere decir esto, hermano, que está en el pasado, que está en el presente y que va a llegar hasta el futuro. Que estuvo ayer, que está hoy y que estará mañana. Eso es lo que quiere decir, hermanos, la Escritura. En Él estaba, ¿cuándo? Ayer, hoy y mañana. ¿Qué? La vida, hermanos. Y la vida es y será la luz de los hombres. ¿Será difícil entender esto, hermano? ¿Será difícil estudiar esto? No. No es nada difícil, solamente necesitamos tiempo para ponernos a estudiar esto, hermanos. El versículo 3, hermanos, vuelve a decir, sin Él nada, hermanos, nada se ha podido hacer. ¿Ok? En el capítulo 14, versículo 6, hermanos, lo sabemos, donde el Señor Jesucristo, hace un momento lo mencioné también, donde el Señor Jesucristo nos dijo, hermanos, que Él es el camino. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vemos la grande excelencia de Cristo en este versículo. Pero principalmente cuando habla de vida, hermanos, está hablando literalmente de la vida espiritual, porque Él es el único camino que nos lleva al Padre. Él es el único camino que nos acerca al Padre. Él es la verdad en lo absoluto, hermanos. Sí, no hay ninguna cosa oculta en Él. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de la vida espiritual que nos ha dado hoy. Así que, queridos hermanos, este es un tema verdaderamente entendible entre nosotros como la iglesia del Señor. No hay un tema en discusión, al menos en este. Este tema no nos divide, hermanos, en opinión, pero sí hay, hermanos, que estudiar de ello para poder hacer entender a otros, hermanos, que Cristo no es la primera creación que Dios hizo en este planeta o en este universo, hermano. Le recomiendo, hermanos, en cierta manera, que si usted es de las personas que utiliza
este tipo de léxicos o diccionarios, téngalos ahí, hermanos, pero con mucha reserva. Hay mucho más material a nuestro alcance el día de hoy, al cual usted puede acceder de una forma no muy cara, hermanos. Hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, pero también mucho esfuerzo, hermanos, horas y horas y horas para poder estudiar esto. Me decía aquel hermano, es que mejor estudie inglés. Si usted ha aprendido inglés, si usted ha estudiado inglés y no se le hizo difícil, hermanos, usted podrá aprender, no a hablar las lenguas muertas, pero va a aprender más fácil a interpretar las palabras que el Cristo y que Dios, hermanos, nos trajeron para nuestra edificación. Hemos visto el tema, hermanos, el primogénito de toda la creación. Dijimos 3 cosas bajo una pregunta. Sí, hermanos, ¿por qué es Cristo el primogénito de toda la creación? Sencillamente por 3 razones. Porque Cristo es la fuente. Porque Cristo es la fuente de formación del universo. Y como número 2 dijimos porque Cristo es el sustentador de todo, hermanos. Sustentador de todo lo que Él formó. No solo lo puso y ya se desatendió de Él. Y como número 3 dijimos porque Cristo es el que da la vida, hermanos, y vida en abundancia. ¿Qué podemos hacer entonces ahora, hermanos, de esto? ¿Qué podemos hacer? Solamente compartirlo, hermanos, con aquellas personas a las cuales su poco razonamiento, su poco entendimiento los ha llevado a pensar una cosa diferente, hermanos, a las Escrituras. Y seguir pensando, hermanos, esas personas, que Cristo es lo primero que Dios formó en el universo. Si nosotros hemos tenido ese pensamiento, creo que algunos de los textos que analizamos en esta hora ha quedado claro, hermanos. Ha quedado claro, ha quedado aclarado y ha quedado sencillamente hablado, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta que Cristo es nuestro comandante en jefe. Él es el que formó, es el que sustentó y es el que da vida. Que Dios, hermanos, que Dios les bendiga y bendiga su palabra. Caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en